si hay algo que me preocupa es que hay dos emociones dentro de las cuatro que son básicas, que nosotros debiéramos expresar cotidianamente, que son la rabia, la pena, el miedo y la alegría. Esas cuatro emociones que nosotros debiéramos poder decirlas todos los días. Me pasó esto, sentí esto, incluso sería un signo de avance que lo pudiéramos codificar en el cuerpo también. De esas cuatro, por lo menos dos que son las más fundamentales, que son la alegría y la tristeza, están absolutamente prohibidas de expresar. Cada vez con mayor fuerza, la risa o la carcajada fuerte es un signo de mala educación, es poco fino. Para ser elegante habría que reírse como con el culo apretado y mostrando poco diente, digamos, porque si en realidad abro demasiado la garganta, a mí me faltó educación. Hay que reírse como despacio, con la boca tapada. Y generalmente la gente que es optimista, entusiasta, apasionada, también es catalogada hoy como inmadura, poco inteligente, poco creíble, porque hay como una especie de sobrevaloración de lo que yo llamo el cara de culo, digamos, que este personaje con el ceño fruncido, bien amarga o ella, bien amargo él, porque extrañamente esa gente hoy día es catalogada en nuestros países como personas inteligentes, maduras, cultas, creíbles. Suponemos que algo tienen que haber estudiado para tener esa cara, además. Entonces, y de verdad la subvaloración del buen humor como un gesto de inteligencia y de brillantez es un temazo en América del Sur. ¿Para qué hablar del tema del llanto, que es otro signo de debilidad? De hecho, la primera frase que escucha cualquier persona que vaya a ponerse vidrioso los ojos con un mínimo grado de humedad porque se emocionó, ya sea porque está contenta o porque está triste, lo primero que va a escuchar de cualquier interlocutor pelotudo que esté al lado es: no llores. Es la única frase que se escucha. Nosotros tenemos prohibidísimo llorar. No se puede. Tenemos una sensación de que el llanto es como una especie de surco profundo donde vamos a caer y no vamos a salir nunca más de ahí. Y el llanto no es así. O el debilidad, llanto, ¿no? Como debilidad también. Debilidad o manipulación. El llanto tiene una curva que es igual que las curvas de estadística. Parte despacito, sube, empieza a subir la intensidad del llanto, llega como un pic, que es como el Festival del Moco, y de ahí baja hasta que desaparece, digamos. Pero nosotros cuando vemos a alguien llorar, intervenimos la curva porque nos asustamos. Entonces le damos agua, le pasamos un remedio, le decimos que nos cuente lo que le pasa. Es súper difícil hablar y llorar al mismo tiempo. La gente tiene que llorar primero, después me dirá qué mierda le pasa, pero objetivamente no puede mantener esta sensación de no poder intervenir el tema emocional. Por eso tenemos cosas tan paradójicas que hoy día un funeral es cuando la viuda está drogada y recibe a la gente como si fuera un cumpleaños, porque no entiende nada, porque ¿para qué se le medica? Para que no joda. Porque como no sabemos qué hacer con el llanto del otro, porque el llanto del otro nos genera angustia, entonces lo bloqueamos. Y ustedes que son jóvenes están entrando en un juego que es aún más peligroso, que para reírse a carcajadas muchas veces tienen que estar borrachos. Probablemente no han visto a su madre mearse la risa nunca, ni a su papá tampoco. Y eso es un problemón grave que tenemos nosotros hoy día, donde hay muchos adolescentes como ustedes y niños, incluso yo en las investigaciones me encuentro con niños de 7, 8 años, que castigan y retan a sus padres cuando se ríen fuerte, porque les hacen pasar vergüenza. ¿Cómo estaremos de enfermos? Que un papá que esté contento, que se ría, que cante, que baile, que haga el ridículo maravilloso de estar vivo, es reprendido por sus propios hijos como un signo de desubicación. Y donde ustedes, al no tener desarrollado las habilidades sociales, porque para más remate, llegó este Dios del siglo XXI, que al igual que la Santísima Trinidad tiene 3 elementos: celulares, computadores y televisores. Ese Dios, que se llama Dios pantalla, les impidió conversar. Entonces ya ni siquiera manifiestan emociones a través de las conversaciones, porque las emociones las expresan los emoticones. Entonces si están contentos, la carita es contenta; si tienen tristeza, depende de cuánta. Si tienen poca, es la carita que tiene una lágrima nomás.
Si tienen mucha tristeza, mandan una que yo no sé si suda o llora, pero le cae mucha agua de la cara. Entonces, si estoy enamorada, mando corazones de todo tipo de vibraciones y movimientos y que laten. Si estoy decepcionada, el corazón lo mando roto y el otro tiene que interpretar lo que yo estoy intentando mandar. Y eso, si a mí hay algo que me preocupa de la generación joven, en el logro de sus propios sueños, de los que ustedes están tratando de conseguir, y que seguramente van a terminar haciendo cosas muy distintas de las que tienen planificadas, porque la vida es así, sorprendente, es que no vaya esto de la mano con el aprendizaje emocional que necesitan tener. Ustedes no van a solucionar problemas de pareja por mail, ni por WhatsApp, ni por FaceTime, ni por ninguna otra pelotudez que se vaya a inventar seguramente de aquí hasta que yo me muera. Ustedes van a resolver problemas en la vida de frente. Necesitan saber mirar a los ojos y no hacia abajo. Hemos llegado a la estupidez de que en vez de corregir los hábitos tecnológicos, estamos colocando semáforos en el suelo. O sea, el cultivo de la voluntad desapareció, porque hay que hacerles todo fácil. Y resulta que lo que es fácil no produce placer a la larga. Yo he tenido la fortuna de tener una vida muy difícil y eso me ha obligado a tener que levantarme muchas veces. Y rescato algo que decía la hermana. Creo que el mayor error que han cometido los padres con ustedes, que hemos cometido, como yo también soy mamá, tengo un hijo de 26 y una mujer de 23, es darles mucho más de lo necesario. A ustedes hay que generarles hambre. No estoy hablando de comida, estoy hablando de espíritu. Tienen que tener ganas de tener más. Y les voy a contar una discusión que tuve con mi hijo hace, no sé, a ver cuánto fue. Yo acabo de llegar de Bolivia, debe haber sido un mes atrás. Llega un día mi hijo a mi habitación y me dice, mamá, cagó mi celular. Mis hijos toda la vida han tenido el celular desde 14.990, ese, el más barato, siempre. Entonces llega y me dice, cagó mi celular. Entonces yo le digo, bueno, hay que comprar otro si estas cosas no duran todo el tiempo. Entonces él se licenció hace poco, el 26 de junio. Me dice, ¿podría mejorar un poco la calidad del celular? No, le digo, compra el desde. Es el que te va a pagar yo. Me dice, pero mamá, si me acabo de recibir, necesito que tenga un poco mejor internet, 4G, y que las fotos salgan mejor. Le digo, mira, yo te voy a explicar. Tú te mueres de ganas de tener un celular así, pero ya topísimo, porque muchas veces ustedes tienen mejores celulares que sus maestros en las escuelas y superan por lejos el sueldo mínimo de una familia en Argentina y tienen puta idea de eso, no saben. Entonces le dije, tú te mueres de ganas de tener un celular así, que saque fotos donde tú te saques y no te saquen ojos rojos y puedas tener dimensión y proyección. Entonces me dice, mamá, no me jodas, sí, eso es lo que quiero. Y quiere un 4G así, cosa que pueda abrir páginas donde esté y que todo. Trabaja, pelotudo, eso es lo que tienes que hacer. O sea, yo objetivamente si él no me aplaudió, él no estaba muy contento. Yo le agradezco a usted el quórum, pero a él no le gustó mucho la frase. Entonces yo le decía, yo a ti te tengo que dar lo mínimo posible, no lo máximo. Porque si yo te doy lo mínimo, te dan ganas de conseguir más. Si te doy el máximo, te tengo que sacar con la policía de mi casa después. Porque además estamos viviendo una generación donde yo ya estoy en el momento en el que estoy rezándome un rosario a la semana para ver cuándo mierda se van a ir de la casa, digamos. Porque en este estado de comodidad en el que están, objetivamente la posibilidad de seguir aprovechando los beneficios de los casados y los privilegios de los solteros, objetivamente no hay ninguna necesidad si es que uno no se coloca dentro de ese contexto. Y eso implica pasar un sinfín de dificultades. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando psicología, llegué a Santiago, a la capital, yo era de provincia, soy de provincia, tengo alma de provinciana. Nací en el sur de Chile y Santiago era una ciudad enorme para mí.
y yo tenía que estar en una pensión, supongo que aquí se dice igual, ¿no? Donde tenía pagada una sola comida y el desayuno. Y el resto, si quería comer por segunda vez, tenía que ir a comer a casas de compañeros de la universidad o de la facultad, o jugar al cágate de hambre, que es un juego súper interesante de practicar. Y un día dándome cuenta que en el colectivo, camino desde la universidad a mi pensión, era muy larga la distancia. Me doy cuenta que me bajo para llegar a la pensión y había una distribuidora de dulces. Entonces compré unos dulces, que aquí en Argentina no se conocen, así que no los voy a nombrar porque no tiene sentido. Pero yo al final lo que hacía era que yo me subía a ese colectivo y vendía, pagaba mi pasaje y vendía estos dulces arriba del colectivo. Y con eso me hacía el segundo plato de comida o mejoraba la calidad del champú si me iba a comer a las casas de compañeros universitarios. Cuando yo cuento este antecedente en familias, ustedes le dicen conchetonas, cuando cuento eso, la cara de espanto de los papás es como, oh, la Pilar Sordo en los colectivos vendiendo dulces. Y yo le digo, pero ustedes están todos cagados de la cabeza. Ustedes no tienen idea del orgullo que yo siento de recordar a esa adolescente de 18 años, cagada de susto de que el colectivero me fuera a bajar y que me prohibiera vender eso y yo me quedaba sin comer el segundo plato, que son los mejores platos en mi vida que me he comido por el esfuerzo que se generó. Y cuando uno ve que por mucho menos no se está dispuesto a hacer esfuerzo, a no desarrollar la pasión, a no creer que de verdad la única cosa que ustedes no pueden renunciar es a los sueños que tienen. Pueden renunciar a lo que se les dé la gana, pero a lo único que no pueden renunciar es a poder marcar una diferencia en esta pintura que se llama humanidad y que Ágata lo hará desde el color y desde la creatividad y yo desde las investigaciones, el doctor desde sus 5 puntos y la hermana desde Siria, y cada uno tendrá que aportar a esa pintura llamada humanidad con algún punto distinto, y para eso se requiere voluntad. Un sueño sin voluntad no tiene puerto, no llega a ningún lado. Lo único que hace que las cosas se logren es sueño más trabajo. Y ese trabajo implica levantarse antes que todo el mundo y acostarse después que todo el mundo. Y creo que en ese sentido, el tema de las emociones, para volver, porque ya se habrán dado cuenta que tengo como incontinencia verbal, ¿no? La urinaria todavía no me viene, yo les cuento cuando la tenga, pero... Sigo yo. Claro, pero sí de alguna manera el poder pensar que hay que saberla pelear y que hay que saber marcar diferencias también. Tenemos tantas tendencias a querernos parecer, entonces van todas como el mismo cirujano, todos se peinan igual, los jeans son todos parecidos, listo, rotos, todos los jeans rotos, todos bien parecidos, no marquemos diferencia con nada, cuando se supone que justamente lo que hay que hacer es lo contrario. Y en ese sentido el valor de las emociones, el poder decir llora todo lo que quieras, no tengo por qué pararte el llanto, o ríe a carcajadas, o di te quiero, es algo que debiéramos practicar con mayor intensidad, a mi juicio. Pilar, estás hablando de las emociones y el tiempo, ¿cómo lo tenemos que emplear? Hace unos días escuché una frase interesante de un CEO de una compañía, creo que Turner, y decía que cada vez es tarde más temprano. Y sí, es que, ¿sabes lo que pasa? Que también tiene que ver con las prioridades, porque el tema del tiempo es un tema subjetivo. Si yo le dedico 1 hora de mi vida todos los días a ver un noticiero de mierda, que además no me da ninguna buena noticia, que me repite la información todos los días, yo tengo 1 hora para estar en pareja, para haber estado estudiando, en el caso de ellos, o para estar con mis hijos, digamos. El tema es que yo elegí ver las noticias. Y así anda sumando showmatch, anda sumando el chisme de no sé qué, o anda viendo y va consumiendo vida sin tener conciencia. Si yo preguntara cuánto tiempo dedican todos los jóvenes que están aquí
a mirar el celular al día. Y tiene que ver con la propuesta también, porque el otro día, ya que está el doctor, casi como un elogio, lo invitaron a un programa que se llama, bueno, Intratables, que estaban todos en la rosca política, este país es muy así, y desde que le dieron su lugar al doctor, que me imagino que iba a formar parte de unos 5 minutos de televisión, literalmente se comió el programa. Yo agradecí ese momento porque ahí hubo un silencio de respeto y un silencio que me imagino que también había una cuestión del minuto a minuto, que no es nada ingenua la televisión en estos casos, pero qué bueno que la propuesta, me parece que también, cuando hablas del tiempo, tiene que ver con la propuesta que se le da a la gente. Sí hay de todo, pero cuando hay una buena propuesta, fíjate cómo llamó la atención la presencia del doctor. Y terminó el programa él con un respeto y con una atención, y desde el lado del espectador y de los que estaban ahí. Es que yo creo que la gente, nosotros necesitamos cosas que nos toquen el corazón. Creo que estamos cansados de destruir, de hablar mal del otro, de circuitos de diálogo que no llegan a ningún lado, en todo ámbito de cosas. Y creo que hay una necesidad de empezar a calar un poquitito más adentro. Ser más selectivo. Y de empezar a despertar lo que hoy día se llama inteligencia espiritual, que supera lo que antes se entendía por inteligencia emocional, y que ya no basta saber expresar solo emociones, sino que hay que encontrar un sentido a lo que uno hace. Y ese sentido pasa por un concepto que cuando venía para acá en la mañana y anoche viajaba justamente de Capitán Sarmiento para estar acá hoy, pensaba en que si hay un concepto que desde mi más absoluta pequeñez me gustaría que ustedes se llevaran, porque estamos aquí para ustedes, es lo que yo llamo conciencia de muerte, que es algo que nos cuesta mucho tener, que es cuando la gente tiene conciencia de muerte y se sabe finita, es la gente que más disfruta de la vida y que mejor persona es, porque no tiene tiempo para perder el tiempo, no tiene tiempo para cagarse a otro, porque hay poco tiempo para eso. Y la conciencia de muerte hace que, si yo la tengo, por ejemplo, yo pueda suponer, sin ser trágica ni nada que se le parezca, que mañana, cuando yo regrese a Chile, después de 15 días de estar fuera de casa, me muera, se caiga el avión. Y eso puede pasar. Por lo tanto, esta es mi último encuentro. Y yo, como es mi último encuentro, lo tengo que disfrutar al máximo y tengo que dejarles lo mejor de mí. Porque las últimas personas que van a hablar de mí en toda mi existencia van a ser ustedes. Esa conciencia de que cuando yo me despido de mi mamá en la mañana, no le digo chao, sino que voy y le doy un beso y tengo conciencia de que puede ser el último beso, porque puede ser el último beso. Cuando hay conciencia de despedida, uno está preparado para las bienvenidas y para las partidas también. De hecho, estoy haciendo unos talleres ahora con distintos países latinoamericanos por el libro que estoy escribiendo, donde hay 7, 8 grupos de distintos países, de 30 personas más o menos cada uno. Y mientras yo estoy trabajando un tema nada que ver, aparece o interrumpe un señor que evidentemente yo contraté para que venga un tipo muy alto, flaco, vestido de negro, muy demacrado, que entra y me dice, perdón que interrumpa. Entonces yo digo, sí, perdón, ¿tú eres Pilar? Sí, yo soy Pilar. Yo soy la muerte, te vengo a buscar, vamos. Entonces le digo, perfecto, pero te pido un favor, hazle esa misma reflexión a todos los que están acá, a todos los grupos de distintos países. Entonces él se acercaba y le decía, Paula, soy la muerte, te vengo a buscar. El 98% de toda la gente que estaba en ese salón le dijo a la muerte, vuelve en 2 días. Dame una semana, yo arreglo la caga que tengo con mi mamá y nos vamos, digamos. O déjame ir a decirle a mis papás que los quiero mucho.
o tengo la cagada en mi matrimonio, entonces déjame arreglarlo. En una semana yo creo que yo estoy perfecto. El 98% le pidió prórroga a la muerte. Y de hecho había un campesino en una región de Chile, 87 años tiene, don Jorge. Entonces se le acerca este personaje y le dice, don Jorge, lo vengo a buscar. Entonces él le dice, yo llevo años esperándote. Y la verdad le dice que justo hoy no me puedo ir contigo. Entonces le digo, pero don Jorge, ¿por qué no se puede ir si lleva años esperando? No, me dice, porque soy un imbécil, Pilar. Porque llevo 3 días con ganas de comerme un pescado frito y el pelotudo no me lo comió. Y resulta que ahora que tengo a la muerte al frente me doy cuenta que no puedo seguir postergando el pescado frito. Entonces que me dé el espacio para comerme el pescado frito y de ahí yo me voy, digamos. Probablemente, si la muerte entrara acá y hiciera el mismo ejercicio con todos los que estamos acá, seguramente también pedirían prórroga. Y eso no puede pasar. Eso es abusar del destino. No pueden pedir prórroga. Y no porque sean jóvenes van a tener la garantía de decir que tienen más tiempo, porque eso tampoco se sabe. Por lo tanto, el cómo yo vivo mi presente, el cómo hoy yo digo lo que siento, digo a quien quiero que lo quiero, pido perdón cuando me equivoco, ayudo en lo que tengo que ayudar. Me encantaría ser una mosca y meterme en los placares de sus piezas o habitaciones y ver el desastre de orden que deben tener en muchos de los casos, porque total, da igual. Podrían haber llamado a la abuela, no, pero mañana la llamo, me dio fiaca, me quedé dormido, me puse a mirar Twitter. Eso es no tener conciencia de muerte. Por eso cuando vivimos pérdida en América del Sur, que los europeos en eso lo manejan mucho mejor, y eso evidentemente tiene que ver con la cultura de guerra que tuvieron, donde aprendieron a tener conciencia de muerte, lo mismo que pasa en Colombia. Colombia es otro país que tiene conciencia de muerte, y eso lo aprendió con la FARC y con Pablo Escobar, entre otros, donde tuvieron que decidir si disfrutaban de la vida o se quedaban cagados de miedo dentro de sus casas. Nosotros no tenemos conciencia de muerte. Y cuando uno no tiene conciencia de muerte no es tan buena persona. Y a mí me encantaría que la bondad se volviera a resucitar como un valor. No puede ser que tratar de ser noble sea ser pelotudo. Y lo que se esté haciendo es educando en la astucia. Porque ese es el cimiento de la corrupción, además. Cuando se les enseña a ustedes que pueden conducir sin licencia, porque total son 4 cuadras, les están enseñando un acto que es ilegal. Y de ahí para adelante pueden conducir en la ruta a 140, si es cosa de saber dónde están los radares. Eso también es ilegal. Entonces, el día de mañana, si ustedes llegan a ser diputados, ¿por qué no van a ser corruptos? Si lo aprendieron en la misma casa. Se les enseñó cómo hacer trampa. Y eso además produce orgullo. Porque si se demoran 2 horas y media en llegar a Mar del Plata, son top. 4 horas, estás enfermo. Pues era cuestión de darle en dolores y llegar a 150, si total los radares están avisaditos donde te sacan la foto. Y eso tiene que ver con la poca conciencia de muerte. Y creo que a eso, humildemente, en todas las investigaciones que he hecho investigaciones acerca de la pareja, de lo femenino y de lo masculino, de la educación de los hijos, del tema del autocuidado, de la salud, del envejecimiento, del crecer. De hecho, hay un libro que se llama No quiero crecer, que tiene que ver con parte de lo que les estoy contando. De la investigación acerca de la felicidad, del tema de los duelos. Y ahora estoy escribiendo un libro acerca de la educación en América Latina. Están para que ustedes los aprovechen y puedan quedarse con estos pequeños tips de reflexión que ojalá en algo les haga ruido y que puedan, no sé, mejorar lo que empieza a ver de aquí en adelante si así lo quieren. De alguna manera hiciste eso, un resumen de todos los libros, de todas las investigaciones. Detrás de cada libro hay, bueno, un trayecto largo y como decís vos, ahí 30 años. como al músico dice que, bueno, un disco es un hijo, un libro también lo es en este caso. Así que pido un fuerte aplauso, agradecimiento por tenerte. Es un placer Muchas tenerla gracias. a Pilar Sordo